Hace más de 500 años, en el taller de Hieronymus Bosch, también conocido como el Bosco, se estaban pintando imágenes extraordinarias, obras llenas de mensajes ocultos, simbolismo y visiones aterradoras que, hasta el día de hoy, siguen siendo estudiadas en un intento por entender el significado de cada detalle. Pero hay una de esas pinturas que, durante más de 5 siglos, ha sido analizada por historiadores del arte sin que nadie pueda explicarla por completo. Una imagen que parece tener una lógica clara, una historia detrás y símbolos reconocibles, pero que al mismo tiempo se resiste a una interpretación definitiva. Esta pintura se llama La Visión de Tondal. Fue creada entre 1490 y 1510 en el taller de Hieronymus Bosch y hoy se conserva en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid. Se dice que fue creada en el taller de Bosch porque la autoría de esta obra es uno de los primeros misterios que rodean a la imagen. Durante siglos, se atribuyó directamente al propio Bosch, pero algunos expertos modernos creen que fue realizada por uno de sus discípulos más cercanos, alguien que conocía su estilo con tanta profundidad que, durante mucho tiempo, fue casi imposible distinguirlo de la mano del maestro. La verdad es que no sabemos con certeza si Bosch la pintó personalmente o si fue realizada por alguien de su taller. Pero lo que sí sabemos con seguridad es la historia que inspiró esta imagen. Y esa historia es tan extraña como la pintura misma. Antes de entrar en ella, dime algo en los comentarios. ¿Crees que una imagen del infierno puede seguir inquietándonos incluso 500 años después? Y si te gusta descubrir símbolos ocultos, visiones medievales y pinturas que parecen pesadillas llenas de significado, suscríbete al canal, porque aquí no miramos el arte como una imagen lejana, sino como una puerta hacia las ideas, miedos y obsesiones de otra época. Y lo más inquietante es que esta pintura no fue creada solo para asustar, fue creada para advertir. En 1149, un monje irlandés llamado Marcus se encontraba en un monasterio de Ratisbona, en Alemania, cuando escuchó el relato de un caballero irlandés llamado Tondal. Lo que aquel caballero le contó fue tan extraordinario que Marcus decidió escribirlo en latín y titularlo Visio Tugdali, es decir, la visión de Tondal. La historia cuenta que Tondal era un caballero rico, arrogante y sin escrúpulos, un hombre que vivía entregado al placer, a la comodidad y al pecado, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. No era presentado como un héroe espiritual, sino como todo lo contrario, alguien que había perdido el rumbo moral y que necesitaba una experiencia extrema para comprender el peligro en el que se encontraba su alma. Un día, mientras estaba cenando, Tondal cayó inconsciente. Su cuerpo quedó como muerto, pero su alma comenzó un viaje terrible. Durante 3 días, fue guiada por un ángel a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Lo que vio durante ese recorrido fue profundamente perturbador. En el infierno, presenció cómo cada pecado tenía su propio castigo, cada vicio tenía su propio lugar, cada falta tenía una consecuencia concreta, física, imposible de ignorar. Y Tondal no fue solamente un espectador de esos tormentos. En algunos de ellos, él mismo tuvo que participar como víctima antes de ser rescatado por el ángel y conducido al siguiente nivel. Esa parte es fundamental, porque la historia no funciona únicamente como una descripción del más allá, funciona como una experiencia de transformación. Tondal no mira el castigo desde una distancia segura, lo atraviesa, lo siente, aprende con el cuerpo lo que antes había ignorado con la conciencia. Cuando despertó 3 días después, Tondal era un hombre completamente distinto. Según el relato, repartió su fortuna entre los pobres y dedicó el resto de su vida a la penitencia. Este texto se convirtió en uno de los relatos más populares de la Europa medieval. Fue traducido 43 veces a 15 idiomas distintos y más de 170 manuscritos sobreviven hasta nuestros días. Eso nos dice algo muy importante. No era una historia menor. Era un relato que circuló ampliamente durante la Edad Media y que tocaba una preocupación central para los creyentes de la época. Y había una razón para esa popularidad. Como hemos visto con otras pinturas, esto no era simplemente una historia de horror. Era una herramienta, un instrumento que los sacerdotes podían usar en sus sermones para convencer a los fieles de que el pecado tenía consecuencias reales, concretas e inevitables.
Era una forma poderosa de decirle a la gente que esto podía ser su destino si no vivían de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. En un mundo donde la salvación y la condenación no eran ideas abstractas, sino realidades espirituales aceptadas, una historia como la de Tondal tenía una fuerza enorme. No se escuchaba como una fantasía, se escuchaba como advertencia, como una visión de lo que podía esperar al alma después de la muerte. Y ahora, siglos después, esa visión aparece concentrada en una pintura que parece reunir en una sola imagen el miedo, la doctrina, la imaginación y el castigo. Sabemos que esta pintura está inspirada en esa historia gracias a la pequeña inscripción en letras góticas que se encuentra en la esquina inferior izquierda del lienzo. La inscripción dice Vicio Tondali, y si observamos con atención, también podemos ver a Tondal tendido inconsciente, acompañado por el ángel mencionado en el relato. El ángel señala hacia el resto de la pintura, como si estuviera diciendo, mira, esto es lo que necesitas ver. Ese gesto es clave, porque la pintura no se organiza como una escena única y sencilla. Se presenta como una visión, como una acumulación de episodios, castigos y símbolos que deben ser recorridos con la mirada. Tondal yace abajo, pero lo que importa no es su cuerpo inmóvil. Lo que importa es el viaje de su alma y todo lo que se despliega ante él. Y lo que hay que ver comienza en el centro de la composición, donde una enorme cabeza domina la escena. Es un rostro humano gigantesco y pálido, con ojos redondos que parecen ventanas vacías. No es un rostro vivo en el sentido habitual, parece una arquitectura monstruosa, una presencia inmensa que funciona al mismo tiempo como cabeza, edificio, demonio y símbolo. De sus orejas crecen dos árboles, y de su nariz cae una corriente de monedas que se derrama dentro de una bañera donde varias figuras se están bañando. Los historiadores interpretan esta escena como el castigo de la avaricia. Las monedas que caen desde la nariz del rostro monstruoso parecen convertir el deseo de riqueza en una sustancia degradante, casi corporal. La codicia ya no aparece como una idea moral, sino como algo físico, grotesco, que brota de un cuerpo deformado y termina envolviendo a las personas dentro de una escena de castigo. Frente a esa bañera, un hombre está sentado sobre un dado mientras dos demonios lo atormentan. El dado introduce otra posible lectura: el juego, el azar, la pérdida del control, los placeres que prometen ganancia y terminan en condena. En la lógica medieval, los vicios no estaban separados. La codicia podía mezclarse con el juego, el deseo, la soberbia y la desobediencia. Todo formaba parte de un mismo mundo moral en peligro. Sobre la cabeza de esta criatura hay un hombre con un mono y un búho. Y los búhos, como sabemos por otras obras de Bosch, no son simple decoración. En la tradición medieval, representaban la oscuridad espiritual, el pecado que se esconde en la noche y la presencia del mal que observa sin ser visto. El búho es especialmente inquietante porque no ataca. Mira, permanece ahí, como una inteligencia silenciosa, asociada a lo nocturno, a lo oculto y a aquello que se mueve lejos de la luz. En el universo de Bosch, ese tipo de animal puede transformar una escena aparentemente absurda en una advertencia moral. Si miramos hacia la izquierda, vemos figuras siendo atormentadas en un río, un demonio obligando a una mujer a mirarse en un espejo y cuerpos atacados por diferentes criaturas. Cada escena parece apuntar hacia un pecado o una caída moral. El espejo, por ejemplo, puede sugerir vanidad, orgullo o la obsesión con la apariencia. El río puede funcionar como un espacio de arrastre, de castigo, de pérdida de control. Hacia la derecha vemos otras escenas de tormento, como un hombre en su cama mientras criaturas extrañas parecen atacarlo. Y en el fondo, muy lejos, una ciudad arde. Esa ciudad incendiada no solo agrega profundidad a la imagen, también amplía la escala del castigo. Lo que vemos no es un sufrimiento aislado, es un mundo entero sometido al fuego, al desorden y a la condena. La pintura parece estar llena de pequeñas escenas que compiten por nuestra atención. Cada rincón ofrece una amenaza distinta, cada figura parece atrapada en una lógica de castigo. Y cuanto más miramos, más entendemos que esta no es una imagen pensada para contemplarse con calma. Es una imagen pensada para inquietar, para obligar al espectador a recorrer el infierno con los ojos. Si hasta aquí esta pintura ya te parece extraña, suscríbete al canal, porque obras como esta nos recuerdan que el arte medieval y renacentista no siempre buscaba belleza tranquila. A veces buscaba provocar miedo, examen interior y advertencia espiritual.
Y dime en los comentarios, ¿qué detalle te inquieta más hasta ahora? ¿La cabeza gigante, las monedas que caen de la nariz o esa ciudad ardiendo al fondo? Pero incluso con todos estos elementos, la pintura sigue resistiéndose. Porque cuanto más intentamos explicarla, más aparecen detalles que no encajan del todo. A este punto ya se entiende por qué, aun siendo una pintura creada hace más de 500 años, ha sido tan difícil para los historiadores del arte explicarla por completo. Aunque la obra parece tener una lógica clara, con un texto de origen, una historia como la del caballero Tondal y algunos símbolos reconocibles, hay preguntas que siguen sin respuesta. Si intentamos relacionar cada elemento de la pintura con los episodios específicos del texto de Tondal, la correspondencia no es perfecta. Algunos detalles no aparecen en el relato, y hay elementos, como ese gigantesco rostro central, que tienen múltiples interpretaciones posibles y que ningún experto ha podido atribuir con certeza a una sola fuente. ¿Es ese rostro central el diablo mismo? ¿Es una alegoría de la avaricia? ¿Es el monstruo conocido en el texto como la bestia Aqueronte, el devorador de los avariciosos? Los especialistas no logran ponerse de acuerdo, y esa ambigüedad es parte de la fuerza de la pintura, porque no estamos ante una simple ilustración del texto, como si el artista hubiera tomado cada episodio y lo hubiera traducido de manera literal. La imagen parece alimentarse del relato, pero también lo transforma. Toma la visión de Tondal y la convierte en un universo visual propio, lleno de invenciones, asociaciones y monstruos que tal vez pertenecen tanto a la tradición medieval como a la imaginación del taller de Bosch. Eso vuelve la pintura mucho más difícil de leer. Si fuera una ilustración completamente fiel, podríamos ir al texto, buscar cada episodio y asignar a cada parte de la imagen un significado preciso. Pero aquí no ocurre eso. Hay coincidencias, sí, hay puntos de contacto claros, pero también hay zonas donde la pintura parece ir más allá de la fuente escrita. Y hay algo más que debemos tener en cuenta. Esta pintura existió durante siglos en un contexto muy específico, el de la Europa tardomedieval, donde el infierno no era una metáfora, sino una realidad espiritual plenamente aceptada. Para los espectadores de aquella época, esta imagen no era fantasía. Era una representación literal de lo que podía ocurrirles si no cambiaban su manera de vivir. Hoy la miramos desde otro lugar. La vemos como una obra de arte, como una pieza de museo, como una imagen histórica o como una composición llena de símbolos. Podemos analizarla, describirla, compararla con otras obras y estudiar sus detalles, pero probablemente nunca podremos experimentarla de la misma manera que alguien que la vio por primera vez hace 5 siglos. Para un espectador medieval, esta pintura no solo mostraba monstruos, mostraba consecuencias. No solo presentaba escenas extrañas, presentaba posibilidades espirituales. No era un ejercicio de imaginación oscura, sino una advertencia sobre el destino del alma. 500 años después, ese contexto ha desaparecido en gran parte, y con él también se ha perdido una parte del significado de la imagen. Lo que queda es algo que podemos estudiar, clasificar y admirar, pero que tal vez nunca podremos sentir con la misma intensidad moral que tuvo en su origen. Eso no hace que la pintura sea menos poderosa. Al contrario, la vuelve más misteriosa, porque ahora la miramos como una ruina simbólica, una imagen que todavía conserva su fuerza, aunque ya no compartamos exactamente el mundo mental que la produjo. Y finalmente, queda una pregunta que todavía no hemos respondido. Una pregunta que también es uno de los grandes misterios de esta pintura. ¿Fue realmente Bosch quien pintó esta obra? Durante siglos, todo parecía apuntar a que esta pintura había sido creada por el propio Hieronymus Bosch. Su mundo visual estaba ahí. Las criaturas extrañas, los castigos grotescos, el simbolismo moral, la mezcla de humor oscuro y terror espiritual, esa capacidad de convertir el pecado en imagen monstruosa. Pero en 2016, el Bosch Research and Conservation Project, un grupo de investigadores que pasó años analizando técnicamente todas las obras conocidas de Bosch, publicó sus conclusiones. Lo que encontraron fue que la ejecución de esta pintura muestra diferencias de finura y precisión en comparación con la mano del propio maestro. La pincelada, el tratamiento de los detalles y la forma en que está construida la superficie sugieren que quien la pintó conocía profundamente el estilo de Bosch, pero no era él.
Según estos investigadores, la explicación más probable es que la obra haya sido creada por alguien dentro de su taller, posiblemente después de su muerte en 1516, un discípulo que había aprendido a ver el mundo como Bosch, pero cuya mano no era la suya. Y eso, curiosamente, añade otra capa de misterio a la imagen, porque significa que lo que vemos no es solo la visión de un artista, sino la visión de alguien que intentó heredar una forma completa de entender el mundo. Alguien que no solo copió monstruos o símbolos, sino que absorbió una manera de imaginar el pecado. En la historia del arte, los talleres eran espacios de transmisión. Los maestros no trabajaban siempre solos. Alrededor de ellos había aprendices, ayudantes, colaboradores, artistas que participaban en procesos, repetían modelos, aprendían técnicas y continuaban estilos. Por eso, cuando hablamos de una obra de taller, no siempre hablamos de una falsificación o de una obra menor. A veces hablamos de una tradición visual que se prolonga más allá de una sola mano. En este caso, eso vuelve la pregunta todavía más interesante. Si Bosch no pintó personalmente la visión de Tondal, ¿pierde la pintura su fuerza? ¿O la conserva porque pertenece al mundo visual que él creó y que sus discípulos siguieron explorando? Tal vez lo más fascinante sea precisamente eso, que durante 5 siglos esta imagen fue capaz de sostener la duda. Fue lo bastante cercana a Bosch como para ser atribuida a él, y lo bastante misteriosa como para seguir generando debate incluso después de los estudios técnicos modernos. La obra queda entonces en un territorio intermedio, no completamente de Bosch, quizá, pero tampoco separada de él. No una simple copia, sino una prolongación inquietante de su universo. Una pintura nacida en el espacio donde la imaginación del maestro se mezcla con la mano de alguien que aprendió a pensar visualmente bajo su sombra. Y tal vez por eso sigue siendo tan perturbadora. Porque no solo nos enfrenta al infierno de Tondal, sino también a otro tipo de incertidumbre, la de no saber exactamente quién imaginó estas formas, quién decidió colocar esa cabeza gigante en el centro, quién convirtió un relato medieval de conversión en una de las imágenes más extrañas de su tiempo. La visión de Tondal sigue siendo una pintura difícil de cerrar. Podemos decir que se inspira en un relato medieval, podemos identificar la inscripción gótica, podemos reconocer a Tondal inconsciente y al ángel que le señala la visión, podemos interpretar la cabeza gigante, las monedas, el búho, el espejo, el río, los cuerpos castigados y la ciudad en llamas, pero aún así, algo se nos escapa. Y quizá esa sea la razón por la que la pintura sigue viva, porque no se deja reducir a una sola explicación. Es una imagen de advertencia, pero también una imagen de imaginación desbordada. Es una pintura religiosa, pero también una pesadilla visual. Es una obra de taller, pero durante siglos fue vista como una obra de Bosch. Es una escena moral, pero sus símbolos son tan extraños que todavía hoy seguimos intentando descifrarlos. En el fondo, esta pintura nos recuerda que el arte no siempre fue creado para tranquilizarnos. A veces fue creado para estremecernos, para obligarnos a mirar aquello que preferiríamos no ver, para convertir el miedo en una herramienta espiritual y la imagen en una forma de examen interior. Me encantaría conocer tu opinión. Mira esta pintura con cuidado y déjame en los comentarios qué otro significado encuentras en ella. ¿Qué crees que representa la cabeza central? ¿Crees que estamos viendo al demonio, una alegoría de la avaricia o una criatura nacida de la imaginación del taller de Bosch? Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas llenas de símbolos, misterios y detalles que todavía desafían a los historiadores del arte. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas una pintura atribuida al mundo de Bosch, no mires solo a los monstruos, mira también la lógica detrás del caos, porque a veces las imágenes más aterradoras no fueron hechas para mostrar el infierno, sino para recordarnos que, durante siglos, muchas personas creyeron que ese infierno podía estar esperándolas.